culpable. Este es el tema del que vamos a hablar hoy. Tenemos una serie de preguntas que vamos a ir contestando y todas las personas que estéis ahí en directo, pues ya sabéis que podéis participar, podéis escribir y con gusto las responderemos. Soy Gabriel García Sáez y mi compañera Esperanza. Esperanza Sánchez. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Repito el título porque no sé si nos ha pillado justo cuando se está. Hoy hablaremos de si vives reaccionando y después te sientes culpable, que creo que es algo que todos hemos experimentado en algún momento, pero hay cosas interesantes que nos ayudan a cambiar esa reacción. Espera, ¿se ha cortado? ¿No? ¿Se me ha escuchado? Que a mí se me ha quedado bloqueada la pantalla. No, no, va bien. Ah, vale. Sí. Pues nada, pues eso, vamos a ir respondiendo preguntas y así vamos entrando en temática. A ver, bueno, tenemos muchas que son muy parecidas. Eh, por ejemplo, mis emociones son como una montaña rusa. ¿Cómo hago para lograr estabilidad emocional? Otra, ¿cómo controlar mi impulsividad? Vivo reaccionando. ¿Cómo hacerme cargo de mis emociones sin que ellas me hagan perder el control? ¿Qué hacer si la ira te embarga y sientes que reaccionas de forma visceral? ¿Cómo manejar mis estados de ánimo extremos? Soy muy aprensiva y explosiva en reacciones que no controlo. Me enojo con facilidad. ¿Cómo reaccionar calmadamente ante cualquier situación o emoción? Bueno, todas esas más o menos, aunque cada una tiene así algún punto que resaltar, pero en general hay muchas personas con la misma preocupación. Sí. Sí, el planteamiento que mucha gente tiene, además, es el, el, el símil de manejar o gestionar, como comparándolo o igualándolo a controlar. Y no tiene nada que ver el controlar con gestionar una emoción, no tiene nada que ver. Controlar, lo que estamos haciendo es eh, ponerle, como se diría, cinta americana, intentar apretar ahí y que se quede quieto aquí el que está controlando, ¿no? Si soy yo, pues me lo pongo a mí mismo y a partir de ahí a ver cómo me siento, ¿no? Me siento con rabia, pues me controlo bien y a ver qué pasa. Claro, ¿qué es lo que pasa con eso? Que lo único que estamos haciendo es, pues, estamos poniendo una contención que lo único que hace es que con el tiempo, algunos será menos tiempo o más tiempo, se vaya llenando esa vasija hasta que explotemos de alguna manera y casi no nos dé tiempo, pues eso, ni a usar ese control. Porque el control realmente sale desde la mente. El mundo emocional no va por ahí. No tenemos ningún tipo de comprensión cuando estamos controlándonos, cuando estamos... lo único que estamos intentando es que la otra persona no se sienta mal o que yo no me sienta mal después porque he explotado. O sea, es algo que no quiero o que evito sobre lo que estoy sintiendo. Eh, entonces, cuanto más lo evitamos, más nos alejamos de nosotros mismos, menos nos comprendemos, más frustrados nos sentimos y esa emoción que haya, pues con más potencia puede que incluso salga. O sea, la evitamos con más fuerza y esa emoción sale con más fuerza todavía. Eh, la manera de empezar a entrar ahí, eh, tal vez explotamos porque nunca hemos sabido cómo gestionar esa emoción. Entonces, claro, si nunca nos han enseñado, si lo que nos han enseñado no nos sirve o parece que nos sirve de alguna manera, respiramos un poquito, nos relajamos,
hago meditación y parece que me he calmado o se me ha pasado. Luego vuelvo ahí al trabajo o vuelvo ahí a la situación que me resulta conflictiva y vuelve todo. Me sueltan un comentario y otra vez o me pongo triste o entro en esa cólera y reacciono, ¿no? Entonces, la manera de entrar ahí, principalmente, aparte de que es un trabajo poco a poco, porque no podemos, no se trata de una, de una receta, ¿no? De una receta que, pues, a mí me sirve y al de al lado y a todo el mundo, ¿no? No, cada uno tiene su manera de vivir las emociones y, y hay un entrerramado, ¿no? De cada uno de cómo ha experimentado su mundo desde pequeño y cómo toda su familia, sus amigos, su entorno, su barrio, todas sus vivencias han influenciado para que todo eso al final lo vivamos de una manera, con unas creencias, con un enfoque determinado y por eso si nos acercamos con una receta en particular es muy difícil de decir esto es que es así. Entonces, ¿cuál es la, entre comillas, receta más abierta y más acertada? Primero, dejar el espacio. Saber diferenciar entre lo que es el mundo mental y el mundo emocional. Cuando intentamos controlar, estamos en el mundo mental. Ya sabes que desde ahí esa receta no va a funcionar, porque es mente y alejado de lo que siento. Y la manera de entrar ahí es empezar a sentir lo más básico. ¿Qué es lo que siento? Que me golpea el comentario que me ha dicho el compañero, que me hace sentir triste o que me siento triste cuando la otra persona no me avisa para hacer algo. Me siento solo, me siento que alguien me iba, yo qué sé, cualquier situación, que me iba a decir algo y al final me ignora me suelta un comentario que me cabrea o que cualquier cosa. Ahí hay una sensación. Empezar a entrar ahí es una manera de empezar a darle cercanía, a dar cercanía, a empezar a entrar en esa sensación y acercarnos a nosotros mismos. Es muy curioso que casi todo el mundo lo que piensa es que diría, no, pero es que si entro ahí yo tengo miedo, claro, porque pierdo el control. Pero eso es justo, o sea, ocurre justo porque no entramos ahí. Como me alejo totalmente, no tengo ni idea de por dónde van los tiros ni de lo que me pasa, y cuando me pasa, lo que pasa es explosión. Si yo me acerco, me aproximo y empiezo a establecer ese diálogo conmigo, con mis sensaciones, con mi mundo interior, entonces lo más curioso es que ocurre lo contrario. Entramos, la sensación puede que la notemos más. Eso no quiere decir que estemos explotando, simplemente que estamos tomando más conciencia de ello. Y cuando empezamos a tomar más conciencia de ello, nos escuchamos y ese niño interior nuestro, o la niña, se calma porque la estamos escuchando, porque le estamos escuchando, porque estamos mirándole, porque lo que nos pasa normalmente es que nos sentimos abandonados o invisibles, que no nos escuchan, que no nos hacen caso, que nos ignoran o que no tenemos a nadie que como que no nos valoran, alguien nos habla mal, y me cabreo. ¿Por qué? Porque siento que no me valora. Entonces, ese es el fondo de la historia. Si lo que hacemos es empezar a hacer eso con nosotros mismos, no estamos haciendo otra cosa que añadir algo más de lo que nos está haciendo daño, de lo que nos está afectando. Y somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo empezar ahí? Pues a partir de nosotros. Muy interesante. Aunque opino lo mismo. Pero siempre volverlo a escuchar es interesante.
Bueno, hay otra persona que dice, muy interesante, he estudiado acerca del tema, pero aún mis emociones me dominan. Claro, ¿qué está sucediendo aquí? Que hay un estudio mental, como decía Gaby, como de una fórmula, incluso puedo aprender sobre emociones, pero hay eso, un estudio más como de control, pero las emociones me dominan. Lo que sucede ahí es que lo que he estudiado, que ha sido mental, no lo he integrado. No he pasado esa parte del cuerpo, de esas sensaciones que estoy teniendo, no he buceado hacia el fondo para ir descubriendo exactamente qué está sucediendo y por qué esas emociones me dominan. ¿Por qué sucede además esto, el reaccionar y el explotar? Porque, claro, tenemos como mucho deseo en eliminar esa parte, ¿no? En la que explotamos, en la que reaccionamos. Pero lo que debemos tener en cuenta es que para que eso se produzca, antes ha habido una serie de situaciones, de impactos de mayor o menor medida que nosotros no nos hemos dado cuenta, que no hemos sabido gestionar, que hemos mirado hacia otro lado, hemos dicho, bueno, no pasa nada, vaya, se me ha pasado, ya voy a respirar, estoy más tranquilo, o directamente ni me he dado cuenta del impacto. Eso hace que el vaso se vaya llenando y llega un momento, tal vez alguien te toca en un punto débil o estás más cansado o en el entorno familiar, que siempre tenemos más confianza de mostrarnos como somos, ahí te tocan la fibra y es como explotas. Y luego incluso puedes decir, pero si es que lo que me ha dicho no era importante y he reaccionado de una forma desmesurada. Claro, porque era solo la gota que colmaba el vaso. Entonces, más que enfocarnos en querer controlar, eliminar esa reacción desmedida, lo que hay que aprender es qué está pasando en mi vida, en mi día a día, que yo me voy cargando y no me doy cuenta. Eso lo trabajamos en la educación emocional Jaume Campos, de hecho, en las fases que hacemos de los talleres. Ese es el primer taller, la primera fase, el empezar a identificar mis sensaciones, hacer como esa reconciliación con el cuerpo y a partir de ahí ir dándome cuenta de esas cosas que pasan desapercibidas. Porque normalmente tenemos sensaciones, nuestro cuerpo siempre nos está hablando, pero nosotros interpretamos todo. A lo mejor me duele el estómago, no, eso es que he comido mucho o he comido rápido. O me duele la espalda, no, es que me he cargado peso. O siempre como intentamos justificar, o estoy cansada, pero eso es porque he dormido poco. Al justificarlo, por un lado parece que nos sentimos más tranquilos, pero lo que estamos haciendo es aparcar la sensación, la estamos ignorando. Bueno, pues aunque tú la ignores y le quites la atención, eso sigue ahí activo o dormido, pero sigue estando presente y conforme vas acumulando, pues llega un momento en el que estallas. Entonces, cuando ya estalla, es como un volcán, no se puede contener. Si trabajamos en ese previo, vamos a poder hacer un cambio. Pero si ese previo ha sido un trabajo mental, ¿no? De, como hemos dicho, aprender o estudiar sobre las emociones, pero sin experimentarlas, no nos va a servir de nada. Entonces, una señal de que no hemos integrado, no hemos aprendido realmente sobre las emociones, es esto que nos cuentan, ¿no? El que me sigan dominando. Y luego también otra parte muy importante es el después. Vale, yo he estallado, he reaccionado, me siento mal porque tal vez he hecho daño a alguien o yo me siento mal, pero eso ya ha sucedido. Entonces, el después, ¿qué hago con el después? ¿Cómo lo gestiono? Si primero me encargo de mí para poder entenderme o para poder descargar lo que me quede y después hablarlo con la otra persona, eso también va a ser un gran avance, porque quedarse en la culpa de lo que he hecho es otra vez empezar a llenar el vaso de rabia o de culpa para que después vuelva a explotar. Entonces, manejar tanto el antes como el después es muchísimo más importante que preocuparse por querer eliminar esa reacción. Y también conforme vamos trabajando en la gestión emocional, vamos liberando conflictos, las explosiones las puedes tener, porque cualquiera le puede suceder un momento de impacto fuerte, pero cada vez van siendo menores. Entonces, eso es lo bonito. Bueno, por aquí tenemos a Emily. Hola, Emily. Me encanta cómo... Espérate, que esto... Me lo traduce el sistema y salen cosas, leo cosas raras. Me encanta cómo él mira. Ah, cómo será como Gaby mira.
Gracias, Emily, bienvenida por Gracias. estar aquí. A ver, vamos con otra pregunta. Tengo pensamientos negativos sobre mí y por más que trato de eliminarlos, siempre vuelven. Pensamientos negativos. Bueno, primero ya lo tenemos, ¿no? Pensamientos, ya estamos ahí. O sea, hay una emoción y luego sobre todo nuestro mundo, nosotros pensamos o establecemos una estructura mental en torno a esa emoción, ¿no? O sea, ese pensamiento negativo no sale de ningún sitio. O sea, eso sale de una estructura de una emoción que hay debajo. Claro, que o sea, se está montando encima de esa sensación que haya debajo. Eh, claro, lo que estamos ahí, pues es un poco como vivimos en la reacción, ¿no? En ese pensamiento en el pensamiento negativo, y además es sobre uno mismo, porque esto también puede ser sobre el entorno, no tiene por qué ser sobre mí solamente. Eh, pero en este caso, cuando es sobre uno mismo, lo más recalcable sería, fíjate cómo a lo mejor cómo te estás tratando a ti mismo, ¿no? O a ti misma. Cuando estás, normalmente siempre estamos hablando de que el entorno nos juzga, que la gente me trata mal, fíjate cómo me miran, fíjate esto, fíjate lo otro, no, como siempre mirando fuera, ¿no? Pero resulta que los que más juzgamos, los que peor pensamos justo sobre nosotros, somos nosotros mismos. O sea, somos los que peor nos tratamos y además con diferencia. Somos muchas veces súper crueles. Si cogiéramos y escribiéramos las cosas que pensamos sobre nosotros en algunos momentos determinados y las escribiéramos y las volviéramos a leer después, nos daríamos cuenta de las burradas que pensamos de nosotros mismos, de las burradas que nos decimos en ese run run interno, que tiene un motor y el motor es la emoción. La mente sirve para unas cosas y está fenomenal. No se trata de coger y ahora decir, no, hay que cortar la mente, ¿no? Hay que dejar de pensar, hay que dejar que en algunas técnicas se habla mucho de esto, ¿no? De parar la mente, tal. En algún momento puede servir como una técnica, como algo para parar un poco y a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Pero no se trata de siempre estar continuamente dejando de pensar. Saber que el pensamiento es una herramienta y sirve pues para organizar, para calcular, para establecer, para toda tu agenda, toda tu vida, toda tu estructura de cómo te mueves en este mundo, ¿no? Eh, pero más a nivel organizativo. El mundo emocional funciona de otro modo y no podemos tratarlo de esa manera. Cuando empezamos a entrar en ese pensamiento negativo, lo que estamos haciendo es partiendo de esa sensación de o autojuicio, eh, o que algo no lo estoy haciendo bien, que soy muy exigente conmigo mismo, entonces ahí ya empezamos a entrar en la sensación. Si nos quedamos en el pensamiento negativo, a ver si dejo ya de pensar de esa manera sobre mí, a ver si me dejo de decir esas cosas tan feas, a ver si dejo de pensar de esa manera tan negativa que lo único que me hace es sentirme mal, y lo elimino, o sea, lo vuelvo a repetir, y lo elimino, ¿vale? O sea, estamos hablando de que encima quieres eliminar el pensamiento negativo. O sea, es negatividad sobre negatividad, exigencia sobre exigencia. Exigimos quitarnos incluso el pensamiento negativo. ¿Qué sensación hay detrás de ese pensamiento negativo? ¿Me siento mal? ¿Me siento exigente conmigo misma, conmigo mismo, con el mundo también? Muchas veces
somos exigentes con los demás también, porque con nosotros somos todavía más exigentes. Entonces, se trata de empezar a entrar a sentir ese motor que está moviendo todo eso. Los pensamientos se están estructurando en torno a eso. Entonces, parte de la sensación más básica que hay ahí, cuando intentas eliminar algo, intento eliminarlo, tenso, me pongo exigente, me cabreo, vale, empieza ahí. La rabia, el cabreo, la exigencia, eso ya es una sensación. Empieza a tirar para atrás. Ese pensamiento negativo, ¿hacia dónde te lleva? ¿Cómo te hace sentir? ¿Triste? ¿Que no sirves? ¿Que siempre haces las cosas mal? Entonces, entra más en profundidad, porque ese es otro nivel. Vamos entrando, vamos buceando. Y cuando estás ahí, ¿a dónde te lleva? Pues la sensación cambia en el cuerpo, te lleva hacia algún recuerdo en particular. Ahí estás empezando a bucear, estás empezando a entrar en tus sensaciones y cuando empiezas a entrar estás empezando a entender sin que quieras entender. No te hace falta intentar entender, lo vas a entender con el simple hecho de entrar ahí. Cuando abres una puerta y miras una habitación, no tienes que decir, ah, vale, pues voy a intentar entender si es luminosa o si no, o si tiene las paredes blancas o azules. No, tú entras, observas y te das cuenta de lo que hay. Pues el mundo emocional es igual. Lo que pasa es que no entramos. Si no entramos, pues no hay nada que ver. Es imposible empezar a comprendernos. Así que yo animo a eso. Abre la puerta, entra como hemos dicho, y a ver qué es lo que hay detrás de esa puerta. El mundo emocional es la asignatura pendiente, como nos dice Jaume Campos. A ver, aquí hay varias preguntas, otra vez dirigidas al mismo sentido, que aunque ya hemos hablado, es importante recalcarlo. ¿Cómo poder controlar las emociones? No sé controlar las emociones. Soy impulsiva, no controlo mis emociones. Aparte de todo lo que ha dicho Gaby, que ha sido muy interesante, sobre todo recordar que las emociones no se pueden controlar. O sea, claro que se puede, pero no es la solución. Tú te puedes tragar lo que sientes y puede parecer que te encuentras mejor, pero ahí dentro está. Entonces, una emoción la sientes, te viene. A veces decimos, voy a intentar no ser tan negativa, voy a intentar no estar triste, voy a intentar animarme, voy a intentar... no puedes intentar no ponerte nerviosa cuando vayas a hacer un examen. O estás nerviosa o no estás nerviosa. Entonces, ese deseo de controlar es un rechazo hacia lo que estamos sintiendo. Y como decía Gaby antes, si lo rechazo, más va a incrementar esa sensación que se nos está moviendo dentro de nosotros. Entonces, no es lo mismo controlar o querer controlar que gestionar, porque en la gestión le estamos dando un espacio a esas sensaciones, a esas emociones, las estamos escuchando y entrando por ahí vamos a darnos cuenta de que nos vamos a sentir mejor de forma natural y además podemos aprender de eso que estamos sintiendo. No es mala suerte, no es que seas incluso esta persona que dice soy impulsiva. Es como nos ponemos la etiqueta, ¿no? Yo soy así y no puedo cambiar. No eres así por naturaleza. Como el que cree que es tímido o es vergonzoso o es muy miedoso. No, esos son comportamientos que tenemos en base a nuestra experiencia de vida, los conflictos, los bloqueos que tenemos internamente, que nos llevan a comportarnos de esa forma. Sería como el personaje que nos permite sobrevivir en el mundo en el que vivimos, pero no es nuestra personalidad, no se trata de algo inamovible. Entonces, cuando yo aprendo a gestionar las emociones y voy sanando esas heridas que tengo del pasado, esa impulsividad va reduciendo, incluso puede llegar a desaparecer. Entonces, ese es el camino para que eso se pueda transformar, no desde el control, sino desde la comprensión y desde la escucha, como estamos diciendo. A ver, hay aquí otra pregunta que dice,
¿Cómo evitar el enfado o la ironía con los trabajadores cuando no hacen las cosas como a mí me gustaría? Mira, esto es mucho más, es como más real, ¿no? Es un caso en particular, que Sí, sí, mejor todavía, sí, porque seguramente haya mucha gente que se vea en esta situación, ¿no? Que tenga sus empresas, de que tenga sus negocios y, bueno, pues eso, empiezan a hacer las cosas y no les salen como quieren. Empiezan a gestionar su organización y resulta que el otro, pues hace algo que no tiene nada que ver o que se le escapan detalles que al final afectan a tu negocio o afectan a tu organización. Eh, el tema es, vale, por un lado, afecta a tu negocio y afecta a tu organización. En esa parte está claro que es una parte más empresarial. No voy a entrar ahí, eso ya depende de cada uno. Donde sí que voy a entrar es qué es lo que te pasa a ti con el tema este, ¿no? ¿Qué es lo que te está qué es lo que te está moviendo? Dices, la ironía con los trabajadores. O sea, hay algo que te está moviendo. Si fuese una mera organización y tú lo llevas con tranquilidad ese aspecto, bueno, gestionas tu negocio, el, no tiene por qué haber, si no hay ningún conflicto, no tiene por qué haber una sensación de ese tipo, ¿no? O ese enfado. El tema es que hay algo de todo eso que sí que te está moviendo. Entonces ahí es cuando tú puedes empezar a tomar responsabilidad sobre lo que a ti te ocurre con eso. Porque eh, la parte organizativa tiene su mundo y eso lo puedes llevar adelante y el hecho de cabrearse o no, el hecho de que eh, mm, pues que la gente lo haga de una manera o de otra y yo con eso me siente mal o esa eso es otra cosa. O sea, la parte en la que yo me estoy empezando a sentir mal, ahí es cuando tienes que empezar a entrar en lo que a ti te ocurre. Y eso seguramente te empiece a ayudar a gestionar todo ese mundo organizativo mucho mejor. Porque es como una especie de bloqueo. O sea, el, cuando estamos ahí organizando algo y entonces las cosas no nos salen como quisiéramos, pues entonces la parte más del mundo mental diríamos, pues comunícalo, pregunta qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando, no es que no te entienden bien, cómo me estoy explicando, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿qué es lo cuando empiezas a entrar ahí, a lo mejor empieza a surgir que hay algo que el entorno no lo está recibiendo como tú esperas. También puede ser eso. Eh, ¿Cómo me expreso? ¿Desde dónde me expreso? ¿Me expreso más desde el enfado? ¿Me expreso más desde esa interacción con el otro en la que yo me entiendo a mí, entiendo mi mundo emocional, entiendo qué es lo que me está haciendo que me enfade y cuando empiezo a hablar con el otro percibo también y empiezo a empatizar también con el otro. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Está entendiendo? ¿No está entendiendo? Porque puede ser que estemos en nuestro mundo, que no se trata de entrar en nosotros y a los demás, como diríamos, que les den, ¿no? No. Eh, todos los conflictos surgen en la interacción. Y cuando estamos interaccionando, es el momento obvio en el que algo no puede salir, a lo mejor no sale como nosotros esperamos. Ahí es cuando va a surgir el momento en el que nos cabreemos, evidentemente en este caso es así, ¿no? Eh, lo que hay que ver un poco es cómo, aparte de entrar en ese cabreo, a ver dónde te lleva, aparte de eso, y a ver cómo te hace expresarte, cómo te expresas con todo eso, no tanto desde el análisis, sino desde el a dónde te lleva hacia, a lo mejor es
es algo que cuando conectas con el cabreo, tu gestión es distinta, pero tu gestión organizativa, pero empieza a entrar ahí a ver qué es lo que pasa. Empieza a ver si a lo mejor te lleva a algo que te pasaba a ti organizando las cosas, tus deberes en el colegio, por ejemplo, que te llegó un profesor y en ese momento pues tú te esperabas llegar ahí, habías estudiado un montón y llegas y de repente te cogen y te cambian una pregunta o pensabas que era una cosa y de una manera y de repente te lo encuentras de otra. Y a partir de ahí tú empiezas a sentir unas cosas. Pero ese momento puede que no haya sido gestionado, ese conflicto. Y lo mismo cuando empiezas a conectar con a trabajar con tus trabajadores, te conecta con ese momento. Que tú lo sientes ahora, pero viene de allá entonces. Entonces no vas a saberlo hasta que entres en ese enfado. Otra cosa, aparte de esto, de lo que he contado, es qué es lo que cómo me relaciono yo con los demás. ¿Me entienden realmente? Les pregunto. Me cercioro de que eso es así. ¿Desde dónde lo viven ellos? O sea, yo estoy, que a lo mejor desde este punto muchas veces nos podemos pensar, pues es mi trabajador, yo le pago y bueno, cada uno con sus formas, ¿no? Que también puede ser así y nada que decir contra eso. Cada uno lo gestiona las cosas desde ese punto, ¿no? Desde un punto personal. Eh, pero muchas veces nos pasan cosas en la vida, con parejas, con amigos, y de repente dices, es que siempre me acaban dejando, es que siempre me tratan así los amigos, es que siempre me... ¿Y dónde estabas tú cuando pasaba eso? Porque resulta que no te has dado cuenta hasta que todo el castillo de naipes se ha derrumbado. Entonces todo eso es importante también, que no percibamos lo que está ocurriendo en nuestro negocio a un nivel más sutil. Quiere decir que a lo mejor no estamos ahí tan presentes como pensamos. Y al final lo que hacemos es dar un ostión en la mesa, como podríamos decir así, hablando rápido, y decir, no, es que las cosas tienen que salir como digo y no salen. Y lo hacemos todo desde el cabreo. Bueno, esos son como los dos ámbitos que planteo. Genial. Otra pregunta. Bueno, su problema es falta de estabilidad emocional. Bueno, otra vez se genera la expectativa de que nos gustaría estar siempre como una balsa de aceite, ¿no? Porque tenemos la sensación de que vivimos en una montaña rusa, que al principio había una pregunta que mencionaba eso, o como muchos picos y de repente estoy bien, pero ahora estoy mal, incluso piensan que, o van a pensar que soy bipolar. Bueno, eso lo único que está mostrando que no hay una buena gestión emocional y hay mucho caos dentro por gestionar. Y lo que estamos haciendo es controlar desde la mente. Es como aquí la persona anterior decía, ¿cómo evitar el enfado? Es como, me enfado, vale, lo quiero controlar, o me lo trago, o no digo nada. Entonces, como, bueno, me junto con los amigos y ya me río un rato y estoy ahí de fiesta, pero después llego a mi casa y tengo ahí el problema y entonces me cabreo, después desconecto, me voy a correr, estoy tranquilo, pero después otra vez me encuentro a alguien, ¿qué tal? Entonces, claro, vas viviendo muchos picos, subidas y bajadas, pero es porque no hay una gestión realmente, no hay esa paz interior de haber gestionado las emociones. Aparte de que no hay que ponerse el objetivo de estar siempre estable emocionalmente, sino porque eso sería entrar en el control y en una utopía que no existe. O sea, la vida es emocional, las emociones están ahí porque estamos vivos y nos van mostrando cómo percibimos o cómo recibimos la interacción con el mundo. Entonces, está bien estar alegre si te dan una buena noticia, pero es normal que te pongas triste o que te enfades si pierdes a alguien o te atacan. Entonces, el objetivo no es tener una estabilidad emocional, sino más bien aprender a gestionar lo que me vaya viniendo. La ventaja de esto es que te puede suceder un impacto, te puedes enfadar, lo gestionas, vas a estar en calma más rápido que de la otra forma, cuando no gestionamos, lo que hacemos es como podemos estar enfadados 2 meses. Hay gente que se tira enfadados años porque guardan todo ese rencor. O hay personas que dicen, no, bueno, yo ya he perdonado, pero perdonan desde la mente, ¿no? Pero internamente todavía sigue el dolor.
Entonces, cuando vas gestionando, lo que sucede es que no, hay menos riesgo de entrar como en ese bucle, ¿no? De esas emociones que parece que no me puedo quitar de encima, o personas que caen en depresión o en ansiedad repetitiva. Bueno, pues vamos gestionando y entonces puedo enfadarme en un momento dado, puedo pegar un grito, pero lo gestiono y voy saliendo, voy resolviendo. Eh, si eso no sucede, como digo, o sea, esos picos, hay una diferencia entre tener picos porque, bueno, porque de repente me viene un impacto y me cabreo cuando estaba tranquilo, pero lo gestiono y no voy acumulando en el vaso que después va a estallar o va a rebosar, o si esos picos son porque estoy ahí acumulando y aunque yo crea mentalmente que estoy bien, porque estoy con los amigos y estoy relajado, pero dentro de mí tengo unas sensaciones que no desaparecen nunca, ¿no? Que puede ser o de tristeza o de agotamiento o de que la vida es dura y de que todos son problemas y que, es como necesito desconectar porque esto es demasiado agotador. Bueno, pues todo eso es lo que va cambiando cuando nosotros vamos gestionando. Que repito, no es que no me enfade o no llore o no grite, sino que pueda gestionar y aprender de eso que me sucede. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos a Ana Rojo. Hola Ana, bienvenida. Dice, hola, el arrepentimiento, ¿qué emociones tiene detrás? Me cuesta conectar, pues me voy al pensamiento. ¿Estaré actuando bien? ¿Y si era mejor lo que tenía? Gracias. Muy bien. Supongo que esas dos preguntas, estaré actuando bien y si era mejor lo que tenía, son las preguntas que te haces, que te haces cuando estás ahí, ¿no? En ese arrepentimiento o en esa culpa o... eh, ¿qué emociones tiene detrás? La sensación de arrepentimiento ya en sí ya es, ya está en el mundo emocional, ¿no? Eh, Eso tiene una forma en el pensamiento, ¿no? En esas preguntas, ¿estaré actuando bien? Y si lo podría haber hecho de esta manera, o si lo hubiese hecho de esta, pues mejor, ¿no? Es que entonces entramos ahí, ¿no? Esa es la forma que le damos desde la mente. El arrepentimiento en sí es una sensación. Entonces, es una sensación superficial, como a lo mejor lo sentimos un poco en el estómago. Eh, yo te diría, empieza a entrar ahí a ver que un poco deja sentir el cuerpo. Eh, si lo notas en el estómago, si yo te diría a lo mejor el arrepentimiento tiene que ver muchas veces a lo mejor con el estómago, que es como esa incapacidad de haber podido hacer las cosas de haberlas hecho de una manera, pero querer hacerlas de otra y no puedes hacerlo. Eh, entonces ya empiezas a entrar en las emociones, ¿no? ¿Qué emociones hay detrás de eso? Es que pueden ser muy, como decimos, las emociones pueden ser muy variadas, ¿no? Puede ser desde el arrepentimiento de esa sensación de culpa, ¿no? De, pues he hecho las cosas mal, empieza un punto de exigencia, ¿no? Y puede tirar por la rabia, tendría que haberlo hecho bien, pero y la rabia empieza. Muchas veces la culpa está muy relacionada con la rabia, ¿no? Lo que pasa es que es una rabia que dirigimos hacia nosotros. Entonces, así de primeras, la emoción que normalmente está en el arrepentimiento es en el arrepentimiento, en la culpa, en querer, en que ese juicio hacia nosotros, que lo podríamos haber hecho de otra manera o mejor, eh, es la rabia. Lo que pasa que, como vuelvo a decir, hay diferentes niveles. A lo mejor a nivel superficial, la sensación es como ese punto de me gustaría haberlo hecho de otra manera. Y es un poco de ese cabreo hacia nosotros mismos.
como si nos tuviésemos enfrente y diciéndonos, es que fíjate cómo lo has hecho, lo podrías haber hecho de otra manera, y desde ese cabreo, ¿no? Estamos haciéndolo. Pero si entramos un poquito más profundo, entramos a lo mejor en esa incapacidad, en eso que yo no puedo hacer, que puede ser la desvalorización, y ahí ya empiezas a entrar a otro nivel. Ya desde más la niña, que se siente como más desvalorizada o triste, entonces a partir de ahí entramos en más profundidad y las sensaciones van cambiando. No podemos decir que las cosas sean de una manera determinada, ¿no? Empieza a entrar ahí en ese arrepentimiento a partir de las sensaciones físicas. Dale importancia a las sensaciones. No las pases por alto, no las normalices, no le des así como, bueno, esto será porque me he tomado algo, me he comido algo, me ha sentado mal el estómago, no sé qué, me estoy poniendo mala de la garganta, ¿no? No, ¿qué no estás expresando? ¿O qué te impide? ¿Qué sensación de incapacidad tienes? ¿Hacia qué? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿No? A partir de ahí estás entrando en tu sensación. Y ahí ya puedes ir indagando. ¿Que te vas a la mente? Y que ahí empiezas a intentar forzar, me cuesta conectar. A lo mejor estás todavía desde esa sensación de exigencia. Si es la exigencia, entra en la exigencia. No fuerces nada. Vete a la exigencia. Ya está. Si no te llega esa sensación de rabia, pues vete a la exigencia y de ahí te llevará a otra cosa. Pero vete a lo más básico, a lo que más sientas. No busques. Simplemente coge lo que tienes. Empieza a entrar en lo que tienes. Bueno, ella después ha puesto una aclaración. Sí. Dice, hola Esperanza, el caso real de antes es que mi hermana ha tomado una decisión y está sintiendo arrepentimiento. No sé qué decirla. ¿Qué es mejor? ¿Que se meta en la emoción y la exploración o se haga preguntas más mentales sobre qué pros y contras tiene esa decisión? Bueno, lo primero que yo le diría a Ana es que escuches la respuesta de Gaby pensando en ti. Sí. Porque si observas eso en tu hermana, será que porque a ti te resuena también. Y la mejor forma de ayudar a tu hermana es experimentándolo tú primero. Entonces piensa de qué te has arrepentido, que además, bueno, yo conozco a Ana y bueno, eso es algo, ¿no? que suele experimentar. Experimentalo en ti para que tú puedas después entender a tu hermana, porque fíjate, en ese momento en el que uno no sabe qué decir, primero parece que el problema lo tenga el otro, como que conmigo no va. Pero después estoy pasando por alto qué es lo que yo siento con respecto a lo que estoy viendo en mi hermana. Es decir, ¿qué pasa si yo no puedo ayudarla? ¿Qué se está moviendo dentro de mí que me gustaría ayudarla, pero no sé cómo? Entonces, esas sensaciones que se mueven dentro de ti serían como, primero, encárgate de eso para que puedas entender mejor a tu hermana, porque si no te vas a la mente, la quieres ayudar, pero no la estás entendiendo. Te estás yendo a la forma, a lo que está ella mostrando, lo que está diciendo. Y vas como buscando la fórmula de lo que te digan otros, ¿no? Pero es lo que decía Gaby al principio, de que buscamos a veces respuestas generales, fórmulas que nos permitan resolver ciertas situaciones. Pero ¿qué sucede? Que cada uno tiene una vida, una experiencia, una forma determinada de ser y un contexto diferente. Entonces, tal vez lo que acá te podamos decir, después a ti no te sirve, porque es una experiencia diferente. Entonces, la mejor forma de ayudar a tu hermana primero es observándote tú, tanto en el caso del arrepentimiento como en este momento, o sea, en esta situación concreta. ¿Qué sientes tú al verla a ella que está sintiendo arrepentimiento? ¿Es una interpretación tuya o te lo ha dicho ella directamente? ¿Y cómo te sientes tú con ese deseo de querer ayudarla y a lo mejor sentir que no puedes ayudarla? Porque ahí ya vas a bajar o te vas a centrar en tus emociones y después entenderás que lo importante también para ella es lo que estás sintiendo, que es todo lo que ha explicado Gaby, más que preguntas mentales, porque las preguntas mentales te pierden. O sea, puedes hacer una lista de pros y de contras
que después o te salen empates y ya tienes otro dilema, o te salen más claros los pros y dices, ya, pero es que yo quiero la otra. Y ahí es, bueno, eso es un truco para darte cuenta de lo que realmente quieres, ¿no? Si queréis una fórmula, dicen, tira una moneda al aire y luego, pero luego no la mires. Y normalmente antes de mirarla uno ya sabe lo que quiere que salga, ¿no? Pero esto es un pequeño chiste porque, a ver, funciona, pero no es la herramienta para tomar decisiones, ¿vale? La herramienta es ver cómo yo me siento con esa indecisión que me mantiene ahí como en vilo o entre la espada y la pared. No sé si Gaby quieres agregarle algo. Sí, no, justo eso, lo que estabas comentando, el tema de los pros y los contras, que, que desde el mundo organizativo, que nos viene muy bien, pero para tomar una decisión sobre lo que realmente queremos elegir, no tiene nada que ver ni cómo lo organizamos o no, eh, sino desde dónde lo quieres, desde dónde lo estás haciendo. Eh, Porque, ¿qué es la sensación que tienes cuando quieres tomar la decisión en esos pros y contras? Pues es el miedo a hacer algo cuando me pongo en ello, luego pues me dejo llevar por los demás. Pues es que ahí, ahí es cuando tienes que ver, ¿no? Más la sensación, o sea, donde a lo mejor tiene que entrar más tu hermana en ese punto de qué es lo que hay tengo la oportunidad de hacer o de elegir o de hacer algo. Y luego ya más adelante resulta que miro atrás o alguien me dice algo y le doy más importancia a lo que me dice el otro que lo que yo pienso o que lo que yo he hecho. Eh, Al final en el mundo emocional, si tú conectas contigo, con tus sensaciones y te das cuenta de que lo que sientes así para hablar, por ejemplo, ¿no? Pues no sé si tengo hambre o es que o es que tengo sed o es que a lo mejor directamente pues algo me ha sentado mal y por eso pues yo creo que es hambre y empiezas a comer y dices, uff, es que no tengo hambre. Claro, vale, te das cuenta de que lo que sentías no era hambre, pero para eso tienes que darle importancia a tu sensación. Si no le das importancia a tu sensación, esa comprobación no la tienes. A partir de ahí, luego te darás cuenta y es un aprendizaje. Ya has aprendido que esa sensación que tienes no es hambre. Y en ti se archiva. Para la próxima vez que tengas esa sensación, no irás a lo mismo tengo hambre. No, es que esta sensación ya la tuve otra vez. No, esto no era el hambre. Es otra cosa. No lo sé, pero no es hambre. ¿Por qué? Porque cuando empecé a comer me di cuenta que no y lo he entendido. Desde el mundo emocional es así también. Eh, Te das cuenta de que es rabia, es tristeza y empiezas a entrar ahí y, y bueno, empiezas a partir de ahí a afrontar las cosas de una manera. Te das cuenta de que no era el camino o de que lo que pensabas, lo que te habías dado cuenta a lo mejor no es así, ¿vale? Pero ya has archivado una sensación y sabes que eso no era la realidad emocional que tú pensabas, o sea, que tú te habías dado cuenta. Eh, si empezamos a intentar buscar en el de al lado, en este de aquí, a ver qué me dice el otro, ahí nos perdemos totalmente. Y si empezamos a hacer pros y contras y tal, en el mundo emocional también nos perdemos, porque estamos alejándonos. Así es. Bueno, Ana, dinos si te ha servido o si te surge alguna inquietud más. Y gracias por compartirnos tu pregunta. Muchas gracias. A ver, otra dice, no sé usar las palabras adecuadas para expresar mi ira o frustración. O sea, queremos expresar la ira de forma educada. ¿Cómo le digo? Estoy cabreado, pero con buenas palabras. Eso se llama, creo que se llama ironía, ¿no? Cuando uno consigue hacerlo, es como, te digo qué guapo eres, pero te mataría. Entonces, de alguna forma estamos otra vez buscando reprimir y controlar lo que sentimos. Y fíjate que aquí, claro, se forma
como una dualidad. Es decir, por un lado está lo que yo siento y por otro lado lo que me gustaría hacerle al otro, porque parece que el otro es el que genera mi ira y mi frustración y entonces quiero lanzarle como flechas de fuego, ¿no? Pero sin que se note que estoy cabreada o para evitar el conflicto, para que no se enfade conmigo. Entonces es como si, por un lado, me sintiera culpable de sentir ira y frustración. Es como no tengo derecho a sentirme así. Y vale más la cordialidad o la buena relación con la otra persona que lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, no es buscar las palabras adecuadas, porque ahí lo que estás haciendo es como reprimir mi ira. Más bien, habría que entrar en esa ira, en esa frustración, para que puedas bucear, como estamos comentando aquí, y puedas entender qué hay debajo de esa ira, porque a lo mejor está la sensación de que no me están respetando, no me están valorando, no me están escuchando, y eso despierta mi ira. Pero eso tiene que ver conmigo, con mis heridas del pasado, con los conflictos que yo tengo, y si yo no gestiono eso, pues toda esa ira y esa frustración acumulada la voy a descargar sobre esta persona, pensando que ese es el culpable. Y no digo que esa persona no haya hecho algo que te haya dolido, pero que hay una parte que tiene que ver con él y otra parte que tiene que ver contigo. Si tú descargas eso, lo que estás haciendo es pues coger toda la mochila que traes en tu vida y se la vacías a esa persona, ¿no? Entiendo que lo que me estás preguntando es precisamente que no quieres descargar esa ira, tal vez porque seas consciente de que no tiene que ver todo con esa persona. Pero como hemos dicho, cuando tú estás en un momento de ira o de frustración donde la emoción te embarga, uno no puede pensar. La mente se bloquea. Es como si viene un león corriendo hacia ti, tú no te paras a pensar a ver si me comerá o no me comerá, o a lo mejor va a pasar de largo, no puedes, o sea, la mente es como si se apagara de repente y la emoción te pone en marcha. Tus piernas salen corriendo o a lo mejor coges una espada y te defiendes, pero hay una reacción automática, como si escuchas el claxon o el pito de un coche, saltas, o sea, no te lo piensas. Esto es lo mismo, si tú estás sintiendo ira o frustración, no vas a encontrar, perdón, no vas a encontrar las palabras adecuadas nunca, porque hay una lucha entre lo que estás sintiendo y la mente, pero la mente está bloqueada. Entonces, lo ideal es primero trabajar esa ira y esa frustración que se está moviendo ahí y ya después podré hablar con esa persona de forma equilibrada que no tenga que ver con lo pasado. Y de esa forma pues voy a encontrar el equilibrio. Entonces sí podré expresarme adecuadamente. Por eso es muy importante, si tenemos un espacio cuando nos viene esa ira, explotamos y explotamos. Pero incluso después de haber explotado, lo ideal es buscar nuestro espacio, retirarnos, buscar un sitio íntimo, poder terminar de expresar con lloro, con lo que nos venga, poder expresar ese fuego que se ha despertado dentro de nosotros para poder gestionarlo, aprenderlo y después hablar con la persona. Porque si nos quedamos en la discusión, lo único que vamos a conseguir es que eso vaya creciendo cada vez más y al final, pues, como dicen, sea peor el remedio que la enfermedad. Pero siempre el objetivo sería, vale, empiezo por mí, para no controlar eso que está pasando, sino para entrar ahí y poder entenderlo. Y ya desde ahí sí que se va a transformar. Bueno, y ya terminamos con el comentario de Ana Rojo que nos dice, gracias, veo que las respuestas están escuchando al cuerpo, ella al suyo y yo al mío. Sí, partir de ahí ya es un inicio. El escuchar, bueno, sentir el cuerpo es un punto de inicio porque a partir de ahí podemos empezar a entrar. También las emociones, la sensación de emoción muchas veces es más rápida y parece que intentamos cogerla y se escapa. Son sensaciones más rápidas. Luego hay sentimientos más continuados y eso sí que lo notamos en el fondo, ¿no? Como que es algo que, pues, o siempre me siento como que no me valoran, o siento como que no me dan importancia,
o que me dejan un poco de lado, me abandonan. Algo más continuado, ¿no? Esa sensación está ahí siempre. Ahí sí que podemos acceder porque es una sensación que permanece ahí, ¿no? La emoción a veces es muy, muy rápida y yo creo que es miedo. No, pero ahora ya no lo siento tanto y vuelve, ¿no? Pero la sensación en el estómago, en el pecho, en diferentes zonas del cuerpo, eso sí que podemos conectar con más facilidad. Es algo que una vez le empecemos a dar importancia, eh, pues nos damos cuenta de que al poner conciencia, eso se convierte en algo que es más constante. Nos damos cuenta que está ahí. Y Así que una, bueno, muchas gracias Ana por, por tu participación. y una cosa importante es que, fíjate, cuando tú dices lo importante o la respuesta está escuchando al cuerpo, ella al suyo y yo al mío. Si no hacemos eso, lo que normalmente queremos es ayudarle al otro, ¿no? A ver, ¿cómo ayudo al otro para que se sienta mejor? Ya estamos rechazando lo que está sintiendo. Y esa persona, aunque no entienda lo que está pasando, pero se está sintiendo juzgada. Es como cuando decimos, bueno, no estés tan triste, si tampoco ha sido tan grave, ¿no? Y a veces el otro se enfada porque te dice, yo no quiero que me des consejos, yo quiero simplemente desahogarme o que me escuches porque sientes que el otro no te está entendiendo. Entonces, lo mejor que puedes hacer con tu hermana es eso, es primero trabajar en el tuyo, después compartirlo con ella para que valore y exprese lo que está sintiendo y no querer anular eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, como hemos dicho, es una experiencia, Ana está trabajando en ello ya y así es que felicidades por las preguntas y por participar. Así que nada, terminamos hoy aquí ya. Nos quedan muchas preguntas sobre este tema porque, bueno, es muy habitual y muy extendido. Así es que haremos una segunda parte de este vives reaccionando y después te sientes culpable. Vamos a hablar también de la culpa un poquito más en detalle. Y bueno, pues vamos hablando. Bueno, contaros una super noticia que mañana no, el sábado, Hasta estamos mañana. en Madrid y ya tenemos el cartel de completo. Así es que estamos de celebración. Igualmente hay una lista de espera para las personas que, bueno, que se han quedado con las ganas, por si hay alguna cancelación, os avisamos y si no, pues para avisaros de otra que hagamos recientemente. ¿De acuerdo? Así es que nada, muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Os invitamos a que compartáis este vídeo que ha tenido un contenido súper, mega, hiper maravilloso y necesario para todas estas personas que todavía, bueno, viven reaccionando y otras tragando, que viene a ser lo mismo. Así es que 1 millón de gracias y nos Muchas gracias estamos a viendo. todos. Y a los que vayáis a ver, a los que nos veamos en Madrid, pues nos vemos en un par de días. ¡Sí! Chao.